Listo, ya saben que antes de practicar, voy a volver a repetir, antes de practicar los exámenes, de acuerdo, antes de practicar los exámenes, para aquellas personas nuevas que recién se están incorporando, no se olviden de repasar las 2 clases que ya hemos tenido. De acuerdo, que lo pueden encontrar en la plataforma. Y para aquellas personas que no han estado entrando a las clases, por favor, a ponerse al día, ¿sí? Es importante ponerse al día para que la próxima semana, es decir, a partir del lunes, que sigamos haciendo más exámenes pasados, estén como que a la par y todos estén en el mismo nivel. Entonces, para que todos puedan estar en el mismo nivel, ¿de acuerdo? Necesitan ver las 2 clases pasadas, que fue la clase de ajustes y el ejercicio que hicimos el día viernes, a ponerse al día. Y si desean reforzar el tema de asientos contables, también lo buscan en la plataforma para que puedan ver el tema de asientos contables, porque asientos contables, como ya les dije desde el inicio, es muy importante que lo tengan claro. Asientos contables fue lo que estudiaron en su parcial y es importantísimo que lo tengan claro para esta PC. ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta eso. Ok. Como me parece que en tu examen solo va a entrar el tema de ajustes, ¿de acuerdo? Porque eso asumo que han visto también ¿cómo se llama? En su dirigida. Recién voy a revisar la dirigida, voy a ver si grabo la dirigida para que también lo puedan tener en la plataforma y lo puedan ver, ¿de acuerdo? Ya les voy avisando. Pero básicamente este examen de la próxima semana va a estar enfocado en ajustes. ¿Ok? Bueno, sin nada más que decir, vamos a hacer este examen pasado de ajustes. Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que nos piden. A ver, ¿qué dice? En base al balance de saldos del siguiente balance de comprobación, registre los asientos de ajuste correspondientes. Ok, te dan, como ya sabes, un balance de comprobación. Dice que la empresa se llama CIA Rafael, balance de comprobación, y el balance de comprobación es al 31 de diciembre del 2021. ¿De acuerdo? Ahí está la fecha del balance. La fecha del balance te va a decir hasta qué fecha vas a hacer tus asientos de ajuste. Es decir, que si tu balance tiene una fecha al 31 de diciembre del año 2021, eso quiere decir que te están preguntando hacer asientos de ajuste hasta ese año, hasta el año 2021. Te dan el balance de saldos, porque acá dice, te dan un balance de saldos. Todos estos datos es del balance de saldos, ¿de acuerdo? Te dan todas estas cuentas que ustedes ven en el balance de saldos. ¿Qué significa un balance de saldos? Que todas estas cuentas que tú ves aquí en este balance, todas estas cuentas, ¿de acuerdo? Son cuentas que ya están registradas. No sé si lo han registrado bien o mal, no lo sé, pero ya están registradas. O sea, todas estas cuentas que tú ves aquí son cuentas que ya se registraron en los asientos contables. ¿De acuerdo? Y aquí están todas las cuentas que ya están registradas. Por ejemplo, el efectivo, las inversiones en valores a corto plazo, la estimación, etcétera. Aquí están todas nuestras cuentas, todas, todas, todas. ¿De acuerdo? Ahora, y te dan una serie de asientos de ajuste. Para este ejercicio te dan 14 asientos de ajuste, 14. Entonces vamos a leer uno por uno y vamos a ir desarrollándolo. Vamos por la número 1. Vamos a hacerle un poco de zoom. Ahí está. Y vamos comenzando por aquí. Antes de hacer la 1, aquí voy a hacer los asientos de ajuste. Voy a poner asientos de ajuste. Obviamente ustedes cuando lo practiquen está de más de decirles que tienen que hacerlo a mano. O sea, todo lo que yo hago computadora, ustedes lo tienen que hacer a mano. Entonces, aquí va a estar mi primer asiento de ajuste. Vamos a acomodar el asiento y vamos a poner debe y haber. Listo. Vamos a hacer un ratito el formato para que se vea ordenado. Ya está. Listo. Aquí está. Entonces, aquí voy a trabajar con los asientos de ajuste. Les pediría, por favor, que dejen de hacer todo lo que estén haciendo y solamente me presten atención. ¿De acuerdo? Y si tienen alguna duda o pregunta, me avisan para que ya luego, cuando ustedes practiquen, lo hagan solos.
Por ahora solo préstame mucha atención a cómo yo trabajo cada pregunta. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que dice? Vamos por la número 1. Dice, el 15 de enero se adquirieron, o sea, se compraron acciones en la bolsa por 45.000 soles. Estas transacciones correspondían a una empresa de la competencia directa. Ok. El contador registró esta operación abonando a la cuenta efectivo y cargando a la cuenta inversiones en valores a corto plazo. Genial. Entonces, como acá el problema te dice cómo ha hecho el contador, porque el problema te está diciendo cómo ha registrado el contador, entonces lo que tú tienes que hacer es primero un borrador. Cuando el problema te dice qué es lo que ha hecho el contador, tú lo que tienes que hacer es un borrador. Entonces vamos a hacer un borrador. Vamos a hacer un borrador, ¿de acuerdo? Así que, como ya sé lo que hizo el contador, porque acá me dice el problema, vamos a ponerlo en negrita, me dice, el contador registró esta operación abonando la cuenta efectivo y cargando la cuenta inversiones a corto plazo. Entonces me voy aquí a mi borrador, en esta parte ustedes pueden usar una hoja borrador si quieren, y vamos a poner borrador pregunta 1. Listo, vamos a hacerlo ordenado. Ok, entonces primero voy a hacer en mi borrador lo que hizo el contador. Voy a poner contador 2 puntos y voy a hacer un asiento borrador, que es lo que ha hecho el contador. Vamos a ponerle número 1, debe y haber. Según el problema, según lo que ustedes están leyendo, dice que el contador registró esta operación abonando la cuenta efectiva, o sea, abonar es haber, puso en el haber efectivo por 45.000 soles, que es el monto, y cargó, o sea, en el debe, puso inversiones a corto plazo. Ya, eso hizo el contador. Así registró esa transacción. Pero tú sabes por las clases pasadas que cuando el contador hace algo, lo que hizo el contador está mal. Entonces tú sabes que esto que hizo el contador está mal. Entonces vamos a hacer debajo el asiento correcto. Vamos a poner aquí correcto. ¿Cómo debió ser? Vamos a volver a leer. ¿Qué dice? El 15 de enero se compraron acciones en la bolsa por 45.000 soles. Estas acciones correspondían a una empresa de la competencia directa. Cuando tú compras acciones, y eso ya lo hemos visto en asientos contables, cuando tú compras acciones de una competencia, esas acciones se les llama acciones a largo plazo. Siempre que tú compras acciones de la competencia, no son acciones a corto plazo, son acciones a largo plazo. Entonces, el asiento sería de esta manera. Si tú compraste acciones de la competencia directa, el asiento sería así. Inversiones a largo plazo, no a corto, sino a largo, contra efectivo porque lo pagaste. ¿Por cuánto? Por 45.000. Así debió ser tu asiento. Entonces, ahora sí, preguntas hasta aquí. Ok, una vez, Mira, dime, Cami, te escucho. sí, una pregunta. Tú nos habías mencionado, claro, que tenemos que hacer el borrador, pero mencionaste ahorita que, o sea, lo hagamos como que el borrador en nuestra hoja borrador, o nos recomiendas también ponerlo por si acaso el borrador en la hoja. Lo que pasa es que Claro, algunos sí, sí te JPs entendí. como, Si tú deseas, sí. por ejemplo, no digamos que este sea tu hoja 4 de tu examen. En esta partecita donde tú esquematizas va a ser lo que el profesor te va a revisar. Y aquí al costadito le puedes poner en el borrador, al costado, pero que no esté dentro de los asientos de ajuste. Ah, ya. O sea, Ok, lo puedes claro. poner al costadito. Si otras personas no lo quieren poner al costadito y lo quieren hacer en su hoja borrador, lo hacen en su hoja borrador, no hay problema. Porque esto no te revisan, esto es para ti, tus propios Ah, cálculos. ya. Ok, ok, ¿Sí? ya. Ok, Gracias. listo. Muy bien, entonces, seguimos. Entonces, miren, ya tienen lo que hizo el contador, que claramente está mal, porque el contador puso inversiones a corto plazo, pero ustedes que saben hacer asientos contables, saben que el asiento correcto debió ser de esta manera. Entonces, hazle el cruce. ¿Cómo hago? Siempre pregúntate, ¿cómo hago de lo que tiene el contador? ¿Qué haces, de acuerdo, para llegar al asiento correcto?
¿Qué es lo que tienes que hacer? Cruzar. Vas a comparar cuenta por cuenta. Por ejemplo, el contador tiene registrado para la transacción número 1 inversiones a corto plazo. Pero en el asiento correcto no hay inversiones a corto plazo. ¿Qué hay? Inversiones a largo plazo, que es otra cuenta. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar inversiones a corto plazo porque está mal, no debió de colocar esa cuenta. Entonces, elimino inversiones a corto plazo. Si el contador lo puso en el debe, ¿tú dónde lo eliminas? Al otro lado. Entonces, el primer asiento de ajuste sería así. Baja, eliminas las inversiones a corto plazo, lo eliminas por el monto de 45,000, lo eliminas. ¿Y qué colocas en su reemplazo? Inversiones a largo plazo. Entonces, eliminé inversiones a corto plazo porque estaba mal y en su reemplazo, ¿qué coloco? Inversiones a largo en el debe. Por el mismo monto. Y ahí está tu asiento de ajuste. El efectivo no se mueve porque el efectivo sí estaba registrado correctamente, ¿no? El contador había puesto efectivo en el haber por 45,000 y en tu asiento correcto estaba bien, estaba en el haber por la misma cantidad. Entonces, la equivocación aquí estaba en las inversiones. No era corto, sino era largo. ¿Qué hice? Eliminé el corto plazo en el haber y coloqué en el debe largo plazo. Y así te quedaría el primer asiento de ajuste. Dime, Rodrigo, te escucho. La inversión a largo plazo es dato, ¿no? No, no es dato, Rodrigo. Inversión a largo plazo es lo que tú ya tienes que saber por asientos contables. Cuando tú compras acciones de la competencia, la teoría te dice que son inversiones a largo plazo. Por ende, en mi asiento correcto puse la cuenta correcta, que era inversiones a largo plazo. ¿Sí, Rodrigo? Sí. Ok. Y así te quedaría el primer asiento de ajuste. Por eso, vuelvo a repetir, es importantísimo que sepan hacer asientos contables. Si no saben hacer asientos contables, se van a perder en este examen. Entonces, repasen asientos contables. Cuándo nace inversiones a largo plazo, cuándo nace inversiones a corto plazo, etcétera. Todo lo tienen en su resumen de asientos contables. ¿De acuerdo? Que estudiaron para su parcial. Muy bien, paso a la número 2. Número 2. Vamos a leer qué dice la número 2. Asiento de ajuste número 2, lo voy a hacer aquí abajo. Voy a dejar un espacio porque quiero que el borrador sea solo para la 1, entonces voy a hacerlo por aquí. Ustedes lo hacen abajito si quieren. Yo por tener un orden voy a dejar este espacio para hacerlo aquí. Dice, el cliente, el deudorísimo, se declaró en bancarrota el 31 de diciembre del 2021. Se sabe que su deuda con la empresa fue originada el 15 de diciembre del 2020. Esta deuda representa el 40% de las cuentas por cobrar a comerciales y estas se encontraban provisionadas por 1.000 soles. Al 31 de diciembre del 2020. Dice, se decide castigar esta cuenta. Ok. Entonces comenzamos. Mira lo que te dicen, ¿ah? Voy a volver a leer y para eso también voy a hacer borrador y voy a poner acá borrador de la pregunta número 2, porque voy a necesitar un borrador. El problema te dice lo siguiente, el cliente, o sea, un cliente que nosotros tenemos, se declaró en bancarrota, o sea, te dijo, ¿sabes qué? Si está en bancarrota, te dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar, porque estoy en bancarrota, no tengo plata. Dice, el cliente deudorísimo se declaró en bancarrota al 31 de diciembre del 2021. Ok. Se sabe que su deuda con la empresa fue originada el 15 de diciembre del 2020. O sea, la deuda, le voy a poner aquí, la deuda inicia el 15 de diciembre del 2020. Y dice, su deuda de este cliente representa, o sea, la deuda del cliente es igual, o sea, representa, es igual al 40% de las cuentas por cobrar a comerciales. O sea, su deuda del cliente, según lo que yo estoy leyendo, es el 40% de el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Eso es lo que te dice. Entonces, antes de seguir leyendo, lo que yo voy a sacar es la deuda del cliente. ¿Cuánto representa la deuda del cliente? Será
el 40%, vamos a ponerlo aquí abajo, la deuda del cliente es igual a el 40% del saldo final de las cuentas por cobrar. Para hallar el saldo final de las cuentas por cobrar, tienes que irte primero al balance que tú tienes aquí arriba y buscas. ¿Cuánto es tu cuenta por cobrar a comerciales? 70.000. Ok. Ya sabes que tu cuenta por cobrar a comerciales es 70.000. A esos 70.000 le tienes que sumar o restar alguna cuenta de tus ajustes. Como en tus ajustes no hay cuentas por cobrar, entonces solamente sería 70.000. Y sería el 40% de 70.000. Esa es la deuda. Eso es lo que te debía el cliente. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la deuda del cliente. Entonces lo que yo entiendo hasta el momento es que el cliente me debía 28.000 soles el 15 de diciembre del 2020. Eso es lo que entiendo hasta lo que he leído. Voy a seguir leyendo. Dice, y de estas se encontraban provisionadas 1.000. ¿Qué quiere decir? Que de esta deuda de 28.000 soles ya se había provisionado, según el problema, 1.000 soles. ¿De acuerdo? O sea, de estos 28.000 ya habías provisionado 1.000 soles. Luego te dice, se decide castigar la cuenta. Y esto es lo que tenemos que hacer, castigar la cuenta. No se ha castigado la cuenta y nosotros tenemos que castigar la cuenta. Y para eso nosotros ya hemos dicho que cuando tú castigas una cuenta es porque el cliente no te va a pagar lo que te debe. Cuando el problema te dice se castiga una cuenta, te está diciendo en otras palabras que el cliente al estar en bancarrota no te va a pagar lo que te debe. Entonces, tú dices, ¿cuánto me debe este cliente? Este cliente, como ustedes lo pueden ver en su borrador, te debe 28.000 soles. De los cuales ya había provisionado 1.000, o sea, de estos 28.000, tú no tenías la certeza, o estabas así medio inseguro, de que no te iban a pagar 1.000 soles, por eso provisionaste. Ahora, el problema te dice que se castiga toda la cuenta, o sea, los 28.000 tenemos que castigar. O sea, de esta deuda que el cliente te debe, que es 28.000, nada te va a pagar, todo lo castigas. ¿Qué haces en estas circunstancias? Si tú has revisado tu teoría de estimación, tienes que saber que cuando tú castigas una cuenta, la cuenta tiene que estar provisionada. Entonces, si yo voy a castigar lo que me debe el cliente, que es 28.000 soles, estos 28.000 soles tienen que estar provisionados primero. Y lo que yo leo, lo que yo entiendo, es que de estos 28.000, solo 1.000 soles se había provisionado. Entonces, no está provisionado todo. Entonces, tu chamba, antes de castigar la cuenta, es provisionar lo que te falta. Si a mí me deben 28.000 y solo se había provisionado 1.000, ¿cuánto te falta por provisionar? 27.000. Entonces, lo primero que tienes que hacer es provisionar lo que te falta. ¿Cómo es el asiento de provisión? Así. Gasto por cobranza dudosa contra estimación por cobranza dudosa. Primero haces esto. Primero provisionas lo que falta, que sería 27.000. Ya está. Y luego, una vez que ya provisionaste lo que te falta, ahora castigas. ¿Cómo es el asiento del castigo? Eso también lo tienes en tu resumen. Cuando quieres castigar la cuenta, sería así. Estimación de cobranza dudosa contra cuentas por cobrar a comerciales. Y castigas todo lo que te deben. Como ya provisionaste todo lo que te debían, ahora castigas toda la cuenta que te deben, que sería 28.000. Y así te queda el asiento de ajuste número 2. Dime, Rodrigo, te escucho. Entonces, para poder castear tenemos que provisionar Claro. y Ujú. ya. Entonces, ¿pero por qué? Ay, de repente muchos de ustedes me dicen, Gina, ¿pero por qué provisionaste por 27 si la deuda es 28? Porque el problema ya te decía que de estos 28 que te debían, ya habían provisionado 1.000. Entonces tú tienes que provisionar lo que falta, que sería 27.000. Primero provisiono lo que me falta de la deuda y luego castigas ya toda la deuda. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ahora, para aquellas personas que dicen, Gina, ¿y cómo sabes los asientos? ¿Cómo te salieron esos asientos? Están en tu resumen de ajustes de estimación. Ya cuando vean las clases pasadas se van a dar cuenta por qué hice esos asientos. Son asientos típicos que tienen que memorizar. ¿Sí?
Listo, terminé la 2. Voy a pasar a la 3. Asiento de ajuste número 3, lo voy a hacer abajito, por aquí. A ver, ¿qué dice el asiento de ajuste número 3? Primero voy a leer, dice, se sabe que para las compras del periodo, el área de tesorería coordinó con el departamento de compras el uso del 100% del saldo a favor que tenía con el proveedor. O sea, dice que para comprar tú usaste el 100% del saldo a favor que se tenía con el proveedor. Sin embargo, este hecho no fue comunicado al área de contabilidad, quienes registraron las compras como si fueran pendientes de pago. Ok, o sea, aquí me están diciendo cómo hizo el contador, cómo registró el contador. Entonces, voy a hacer mi borrador. Voy a hacer aquí en mi hojita borrador de la pregunta 3. Entonces, lo que yo tengo entendido es que el contador registró de esta manera. Voy a poner lo que hizo el contador. Me dice el problema que se sabe que las compras del periodo se usó con el 100% del saldo a favor. Yo te pregunto, si tú compras con el 100% del saldo a favor que tú tienes con el proveedor, ¿cómo se llama esa cuenta del saldo a favor? Anticipo al proveedor. Eso era lo primero que tenías que saber. Que si yo estoy comprando con un saldo a favor que yo tengo con mi proveedor, estoy comprando con un anticipo. Como no me dicen cuánto es el monto del anticipo en el problema, recurres a tu balance. Ve a tu balance y busca anticipo al proveedor. Aquí está, ya lo vi. Este es el anticipo al proveedor. 5.400. Entonces, lo que me estaban diciendo es que yo compré la mercadería con este anticipo, con 5.400. Entonces, me dice el problema que se supone que la compra era pagada con ese anticipo al proveedor. Sin embargo, este hecho no fue comunicado al área de contabilidad, quienes registraron la compra como pendiente de pago. O sea, ¿cómo hizo el contador? ¿Qué hizo el contador? El contador registró así la compra, puso compra en el debe por los 5.400, pero en vez de ponerlo que lo paga con el anticipo, se olvidó, se confundió y lo puso como pendiente de pago, o sea, lo puso como una deuda, o sea, sí, cuentas por pagar a comerciales. Eso registró el contador. Una compra como si estuviera pendiente de pago. Pero tú sabes que lo que ha hecho el contador está mal, porque el asiento correcto, ¿cómo debió ser? El asiento correcto debió ser de esta manera. Debió ser la compra por 5.400, pero el problema te dice que esta compra se usó el 100% del saldo a favor. O sea, esa compra lo debiste de pagar con un anticipo. Entonces, tienes que haberlo pagado con un anticipo al proveedor. Así debió ser el asiento correcto. Hasta ahí, preguntas. Entonces, ¿qué cuentas corriges? Mira tu borrador. Tú dices, a ver, las compras están bien, porque el contador puso compras por 5.400 y en el correcto también están las compras. O sea, las compras están bien. El problema está en la cuenta por pagar. El contador registró la compra con cuenta por pagar cuando realmente debió ser con un anticipo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Primero, eliminas la cuenta por pagar. La cuenta por pagar, el contador lo puso en el haber. Entonces, si tú lo quieres eliminar, lo tienes que poner al otro lado, o sea, en el debe. Entonces, la primera cuenta sería tu cuenta por pagar a comerciales en el debe. Listo. Y ahora, ¿contra qué lo cuadro? ¿Cuál es la cuenta correcta? Tú dices, ya eliminé la cuenta por pagar, pero en vez de cuenta por pagar, ¿qué debió ser? Anticipo. Entonces, el anticipo lo coloco en el haber. Y así se termina el asiento de ajuste número 3. ¿Preguntas? Y ahí lo tienes. Eso era el asiento de ajuste que tú tenías que hacer. Perdón, Dime, Rodrigo, ¿puedes repetir la última parte? ¿cuál última parte del ajuste? Sí, sí. Sí, lo que hice fue eliminar las cuentas por pagar, porque las cuentas por pagar estaban mal. Si están en el haber, yo lo eliminé en el debe. Ahí está, lo eliminé. Y su contraparte le puse el anticipo, que era en la cuenta correcta, ¿no? Que estaba en el haber. O
sea, eliminas cuentas por pagar y en vez de poner cuentas por pagar, ¿qué pones? Anticipo. Y es lo que puse en el asiento. Eliminé cuentas por pagar y su contraparte anticipo, que era la cuenta correcta. ¿Sí? Ah, sí, otra cosa. Cuando te dicen uso del 100% de saldo, es claro, a Es un favor. anticipo al proveedor. Esa es teoría de Ya, ya. asientos contables. Cuando tú compras algo con el saldo que tenías a favor con tu proveedor, la cuenta es anticipo al proveedor. Con eso pagas, con un anticipo. ¿Sí? Sí, ese está en el resumen. De asientos contables, antes de parciales. Ah, ya, ya. ¿Sí? No de ajustes, porque ajustes ya es como que tú, asientos contables, tú ya lo has estudiado para el parcial. Entonces estamos como que agregando asientos de ajustes, como que otros asientos. Pero ya lo del parcial, ya todos lo tendrían que saber. Igual, si todavía te cuesta un poquito, repasa asientos. Eso es importante. Y ¿crees que puedes pasar ese material? Porque Sí, yo te lo creo paso que yo no lo luego que tengo. terminemos la clase. ¿De acuerdo? Ok, Listo. gracias. Voy a hacer la número 4, porque si no, no terminamos. Ok, asiento número 4. Ahora voy a leer la 4, a ver qué dice en la 4. Vamos a leer primero todo este parrafazo que nos dan. A ver, dice, el saldo de la cuenta entrega a rendir cuentas se refiere a una entrega de dinero al señor Palacios, gerente de venta de la empresa. El señor Palacio regresó del viaje de negocios e indicó que había empleado 2.000 soles en alimentación y hospedaje, además 3.000 soles en cena con clientes y la diferencia lo entregó en efectivo. El área de contabilidad lo registró de la siguiente manera. Cargó gastos por viáticos por 2.000 y gastos por representación por 3.000 y se registró abonos de 2.200 como otros ingresos y 600 soles a la cuenta efectivo y 2.200 a la cuenta entrega a rendir cuentas. Ok, vamos por partes. Te dicen que el saldo de la cuenta entrega a rendir cuentas. ¿Cuánto sería el saldo? Te vas aquí a tu tablita y buscas entrega a rendir cuentas. Si ustedes se dan cuenta aquí, la entrega a rendir cuentas es por 5.000 soles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa entrega a rendir cuentas? Entrega a rendir cuentas significa que tú le habías dado 5.000 soles al gerente para que se vaya de viaje. ¿Ok? Entonces, ya habían registrado los 5.000 soles del gerente. Ya estaba registrado los 5.000 soles que tú le habías dado al gerente. Entonces, tú ya sabes que el dinero que tú le diste, la bolsa de viaje que tú le diste al gerente para que vaya a ese viaje de negocios fue por 5.000. No te lo dicen en el párrafo, pero tú en la tabla lo puedes ver. Ahora, la pregunta es, ¿cómo gastó estos 5.000 soles? ¿Cómo lo distribuyó en el viaje? Y acá te dicen, dice, el señor Palacios, que es el gerente de ventas, regresó de su viaje de negocios e indicó que había empleado de esos 5.000 que tú le habías entregado, 2.000 soles en alimentación y hospedaje y además 3.000 soles con cenas con clientes. Y la diferencia lo entregó en efectivo. Dice, en el área de contabilidad se registró lo siguiente. Entonces, como el área de contabilidad registró lo siguiente, esto que acabo de resaltar de negrita lo voy a hacer en mi borrador. Quiero ver cómo lo registró la contabilidad. Entonces voy a colocar aquí borrador de la pregunta 4. Voy a hacer lo que hizo el contador. ¿Qué hizo el contador? Dice, el contador cargó, o sea, en el debe puso gastos por viáticos, entonces coloca, cargó gastos por viáticos por 2.000 soles, ok. Y gastos por representación por 3.000, o sea, cargó gastos por viáticos y gasto por representación. Eso hizo el contador por 3.000 soles. Listo. Ya está. Y luego dice, y se registró en abonos, o sea, en el haber registró 2.200 como otros ingresos, o sea, en el haber puso otros ingresos por 2.200. Y además registró 600 soles en la cuenta efectivo, o sea, en efectivo, puso en el haber 600 soles. Y 2.200 en la cuenta entrega a rendir cuentas. O sea, haber puso entrega a rendir cuentas. Puso 2.200.
Eso hizo el contador. ¿Te cuadra? Sí. Tiene 5.000 y 5.000. Esto es lo que hizo el contador. No sé si está bien o mal, lo más probable que esté mal, pero esto es lo que hizo el contador y lo que me dice el problema. Entonces, ya sé lo que hizo el contador. Ahora me concentro solamente en la transacción correcta. Una vez que tú ya sabes lo que hizo el contador, ahora vas a hacer el correcto. ¿Cómo debió ser el asiento correcto? Voy a volver a leer para poder saber cómo tengo que hacer el asiento correcto. A ver, ¿qué dice el asiento correcto? Dice, el saldo de la cuenta entrega a rendir cuentas se refiere a una entrega de dinero del señor Palacios, gerente de ventas de la empresa. El señor Palacios regresó de viaje e indicó que había empleado 2.000 en alimentación y además 3.000 en cenas con clientes. Y la diferencia lo entregó en efectivo. Entonces, la cuenta sería así. Cuando un gerente regresa de su viaje, lo primero que tú tienes que hacer cuando un gerente regresa de su viaje es bajar la cuenta llamada entrega a rendir cuentas. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, bajar esa cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes bajen esa cuenta, ¿qué tienen que hacer? Vamos a ver. Para que ustedes bajen esos 5.000 que tú le entregaste, para que tú bajes esos 5.000, tienes que hacer lo siguiente. Vas a hacer así, vas a colocar entrega a rendir cuentas y se supone que lo que tú tienes que bajar es los 5.000, ¿no? Gina, ¿por qué los 5.000? Porque según la tablita, tú habías entregado 5.000. Entonces, lo que tú tienes que hacer es bajar los 5.000. Entonces, vamos a bajar los 5.000. Listo. Ya está. Bajas los 5.000 y ahora te pregunta, de esos 5.000, ¿cómo me rindieron cuentas? Me dice, el señor Palacios regresó de su viaje de negocios e indicó que había empleado 2.000 soles en alimentación y hospedaje. Eso para ti es un gasto. Y le pones gasto por viáticos. 2.000 soles. Y te dice, además, 3.000 soles en cena con clientes. O sea, 3.000 soles en cena con clientes. Eso se llama gasto por representación. Cuando un gerente se reúne con clientes, se le llama gasto por representación. Listo. Por 3.000 soles. Y te dice, la diferencia lo entregó en efectivo. ¿Qué diferencia? En este caso no hay diferencia. Porque justamente te cuadra con los 5.000. Entonces, así debió ser el asiento correcto. Baja tu entrega a rendir cuentas, que es por 5.000, ¿de acuerdo? Y estos 5.000 te dice el problema, que 2.000 fueron en el viaje, eso es gasto por viáticos, y 3.000 soles fueron en gastos por representación, que fueron cenas con clientes. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Dime, Lu, te escucho. Buenas tardes. Disculpa, ¿de dónde salían los 5.000 de entrega a rendir cuenta? Te vas, como acá no nos dicen, Luciana, te vas a tu tablita. Te vas a tu tablita y buscas entrega a rendir cuentas. Lo que está de turquesita, ¿cuánto es? 5.000. Entonces, eso es lo que estoy eliminando. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, ya lo tienes. Ya tienes lo que hizo el contador, que claramente hay algunas cuentas que lo puso de más y ya tienes el correcto. Ahora haces el cruce. Tú dices, a ver, el contador puso gastos por viático por 2.000. En el asiento correcto, ¿hay gasto por viático? Sí. Entonces, el gasto por viático está bien. Luego, el contador puso gastos por representación por 3.000. En el asiento correcto, ¿hay gastos por representación por 3.000? Sí. Hasta ahí voy bien. Luego, el contador puso otros ingresos por 2.200 soles. Yo te pregunto, en el asiento correcto, ¿hay otros ingresos? ¿Ves que hay otros ingresos? No. Entonces, estos otros ingresos que el contador colocó está mal. Lo que tú tienes que hacer es eliminarlo. Elimínalo. Los otros ingresos lo puso en el haber, entonces para eliminarlo lo tengo que poner en el debe. Así que te vas al debe y pones otros ingresos. Así. Otros ingresos y colocas los 2.200.
Dime, Álvaro, te escucho. Profesora, ¿qué es el gasto por representación? Ah, gasto por representación es cuando el cliente gastó en clientes, o sea, perdón, que el gerente gastó en una reunión con un cliente. Cuando el gerente gasta dinero en reunirse con clientes, proveedores, se le llama gasto por representación. ¿Ok? Ok. Listo, sigo. Entonces, los otros ingresos que están mal, porque en el correcto no hay, ya lo eliminé. Ahí voy uno. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que eliminar? Por ejemplo, el efectivo. En tu asiento correcto, ¿hay efectivo? No. Entonces, también elimínalo. Este efectivo que está en el haber, lo eliminas en el debe. Entonces, le pones efectivo en el debe por 600 soles. Y finalmente tú dices, a ver, entrega a rendir cuentas. La entrega a rendir cuentas, el contador lo puso por 2.200. Cuando realmente el monto correcto, ¿cuánto era? 5.000. Entonces, ¿cuánto le tienes que agregar a 2.200? ¿Cuánto le tienes que agregar para llegar a 5.000? ¿Cuánto le tienes que agregar? 2.800. Entonces, Gina, la entrega a rendir cuentas va a estar en el haber, pero por la diferencia que era 2.800. ¿Listo? ¿Te cuadró el asiento de ajuste? Sí, y ahí está tu asiento de ajuste. Todo depende de tu borrador. Tenías que hacer lo que hizo el contador y el correcto. Y de ahí empezar a comparar cuenta por cuenta si era correcta, si había algo que registrar, que eliminar, y eso era lo que te salía. Ese era el asiento de ajuste de la número 4. ¿Preguntas? Ok. Voy a pasar a las 5. A ver, ¿qué dice la número 5? Vamos a la 5. Vamos a dejar el espacio por el borrador y lo voy a poner por acá. Disculpa, Cami, te escucho. sí, una consulta. ¿Qué pasa si la entrega a rendir cuentas, digamos, hubiera sido el monto mayor en el otro lado, digamos, en el error? Ah, tendrías que hacer una cuenta T porque puede que también tengas que poner entrega a rendir cuentas en el debe. Tendrías que haber hecho una cuentita T y empezar a comparar y ver dónde lo Ya. colocarías. En este caso, yo lo sumo de frente porque es menor, ¿no? Pero si fuese mayor o menor, tienes que ver. Y para eso, si no lo puedes ver de manera directa, como lo hice en la clase del día viernes, Cami, colocas una cuenta T y empiezas a comparar dónde lo pondrías. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Listo, voy a hacer la 5. ¿Qué dice la 5? Al 31 de diciembre del 2021 llegaron las existencias por recibir. Llegaron unas existencias por recibir, te dice. ¿Qué son existencias por recibir? Mercadería en tránsito. Dice, se sabe que en esta operación se incluía una rebaja de 2.000 soles. El contador olvidó registrar la llegada de la mercadería. Finalmente se sabe que el saldo final físico de la mercadería asciende a 25.000 soles. Registre el costo de venta también. Ok. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es registrar las existencias por recibir. Voy a ver si es que lo han registrado o no. ¿Cómo sé si lo han registrado o no? Tengo que ir a mi tabla. Te vas a tu tabla y buscas existencias por recibir, que lo tengo por acá. Aquí está. Existencias por recibir está en el debe por 12.400. Si una existencia por recibir está en el debe, quiere decir que todavía no han registrado la llegada. Porque si hubieran registrado la llegada, tú sabes que las existencias por recibir están en el haber cuando llegan. Entonces, en este caso, se dan cuenta de que no han registrado la llegada de esa existencia por recibir. Entonces, tu chamba es registrar de esos 12.400 que tú ves aquí, tienes que registrar cuando llega. ¿Cómo se registra cuando llega? Vuelve a leer el problema. Dice, llegaron las existencias por recibir y se sabe que en esta operación se incluía una rebaja de 2.000 soles. Entonces vamos a hacer la llegada de la existencia por recibir. Cuando tú quieres registrar la llegada de una existencia por recibir, primero eliminas en el haber la existencia por recibir y colocas existencia por recibir. Y lo eliminas por la cantidad de la tabla. ¿Cuánto era la existencia por recibir? La existencia por recibir era 12.400. Eliminas los 12.400.
Dice, dentro de esos 12.400, el problema te dice que dentro de esos 12.400 había una rebaja de 2.000. Si había una rebaja de 2.000, ¿cómo sería el asiento? Sería, baja tu existencia por recibir de 12.400, luego sube tu compra, y como hay una rebaja, la rebaja sobre compra siempre va en el haber, y colocas rebaja sobre compra. La rebaja dice que es de 2.000, entonces la rebaja es de 2.000, ahí está, y por ende tu compra, ¿por cuánto sería? Tu compra sería la rebaja más la existencia por recibir. Y así te quedaría el asiento cuando llega una existencia por recibir o también conocida como mercadería en tránsito. Eso es un asiento contable. ¿Preguntas? Entonces, este es el asiento que el contador se olvidó de registrar, una llegada de existencia por recibir. Una vez que ya hiciste esto, ya hicimos lo que el contador se olvidó. Ahora vamos a leer esta segunda parte. Dice, el contador olvidó registrar la llegada de la mercadería. Aquí está, ya lo registré. Perfecto. Luego dice, finalmente se sabe que el saldo final físico, o sea, el saldo final de la mercadería asciende a 25.000. Tú sabes que cuando a ustedes les dan el saldo final de la mercadería, sin necesidad que me digan, ustedes tienen que saber que siempre que en un asiento de ajuste les diga el inventario final de mercadería, es para hacer el asiento del costo de venta. Entonces, además de hacer el asiento 5 que ya hice, voy a hacer el asiento de ajuste del costo de venta. Entonces voy a ir aquí abajo y voy a poner 5.1. Y para hacer el asiento de ajuste del costo de venta, lo primero que tú tienes que hacer es esquematizar el asiento de ajuste del costo de venta. ¿Cómo es un asiento de ajuste? Lo voy a hacer ahora. Está en tu resumen igual. Sería costo de venta en el debe. Debajo se coloca devolución y rebaja sobre compra. Ese es el asiento típico. Dejas un espacio para la mercadería y en el haber colocas compras, fletes y seguros sobre compra y otros gastos sobre compra. Ese es el asiento típico para el costo de venta. Y ahora sí, vamos a hallar primero los saldos finales de la devolución, de las compras, de los fletes. Primero de la devolución. Para hallar el saldo final de la devolución, para que tú puedas hallar el saldo final de la devolución, vamos a tener que mayorizar. Lo puedes hacer de manera directa, pero también puedes mayorizar. Yo voy a mayorizar para no confundirnos y voy a hacerlo de esta manera. Siempre que quieras hallar un saldo final y no tengas la capacidad de hacerlo mentalmente porque te puedes confundir, entonces haces una cuentita T y colocas devolución y rebaja sobre compra. Vamos a hallar los saldos finales. Primero tienes que sacar la devolución y rebaja sobre compra del balance. Te vas a tu balance y buscas. Hay devolución y rebaja sobre compra, hay que buscar. Devolución y rebaja sobre compra. Aquí está. La devolución y rebaja sobre compra es 2.500. Entonces lo pones aquí en el haber 2.500 y le pones del balance de saldos. Listo. Y ahora, una vez que ya tienes el balance de saldos, ahora tienes que ver dentro de tus asientos de ajuste si hay otra devolución o rebaja que puedas añadir. ¿Hay devolución y rebaja? Sí, hay una rebaja en el asiento 5, que es de 2.000. Entonces lo añades aquí. 2.000 soles, asiento de ajuste número 5. Ahora sí, dime cuánto sería el saldo final de las devoluciones. El saldo final de las devoluciones y rebajas sería 2.500 del balance más el ajuste del asiento 5. ¿Por qué más? Porque están en la misma columna. Por eso se suma. Y ahí está el saldo final. Y este saldo final lo tienes que poner en el debe. ¿Listo? 4.500. Ahí vas con el primer saldo final en el debe. Luego lo mismo con las compras. Ahora sí lo voy a hacer mentalmente, las compras. Si tú quieres, también lo haces con cuenta T. Las compras va a ser, te vas a tu balance y buscas compras. ¿Hay compras? Sí, aquí hay. Compras. ¿Cuántos son tus compras? 75.000. Entonces vas a sumar 75.000 de compras más. ¿Y tus ajustes? ¿Hay alguna compra en tus asientos de ajuste? Sí, justamente en el asiento 5. Le sumas las compras del asiento de ajuste. Y ese sería tu saldo final de las compras.
Luego, sigamos. Luego vamos a tener fletes y seguros sobre compras. Hay fletes y seguros sobre compras, vamos a ver. Igual, te vas a tu balance nuevamente y buscas fletes y seguros sobre compras. Aquí lo tienes, abajo. Fletes y seguros sobre compras 3.200. Ok, 3.200. Más. ¿Hay algún flete en tus asientos de ajuste? No. Entonces, más 0. No hay en los ajustes. Listo, sería 3.200. Y luego otros gastos sobre compra. ¿Hay otros gastos sobre compra? A ver, vamos a buscar otros gastos sobre compra. Otros gastos. Vamos a buscar, fácil por aquí. Ya lo encontré. Otros gastos sobre compra. Siempre hay que buscar con cuidado. Ahí está. Otros gastos sobre compra, 300 soles. Entonces, eso hay que eliminar. Colocas otros gastos sobre compra, 300 más algún otro gasto que tú tengas en tus asientos ¿cómo se llama? De ajuste. ¿Hay algún otro gasto en tus asientos de ajuste que puedas sumar? No. Entonces solamente sería 300 soles. Y ya está. Ya tienes todos los datos. Ya tienes la devolución, la compra, los fletes y los otros gastos. Y ahora sí calcula el costo de venta. Vamos a hacer el borrador y vamos a poner aquí. Calculando el costo de venta. Para que tú puedas calcular el costo de venta necesitas el inventario inicial de mercadería primero. ¿Cómo hallas el inventario inicial de mercadería? Es una fórmula. Si tú quieres hallar el inventario inicial de mercadería, tienes que recurrir al balance. En este caso te dan el balance de saldo. Ya hay una fórmula para hallar el inventario inicial de mercadería. Y eso también está en tu resumen. Si tú quieres hallar el inventario inicial de mercadería de un costo de venta usando el balance de saldos, tiene que ser la cuenta mercadería, que es existencias, ahí está por 45.000 soles, sumas 45.000. A eso le sumas alguna pérdida o robo de mercadería que tengas. ¿Tienes pérdida o robo de mercadería? Sí, aquí está. Pérdida de mercadería tengo. Entonces le sumas los 1.200. Una vez que ya le sumas la pérdida o robo de mercadería, tienes que sumarle la donación de mercadería. Busca en tu tabla, solamente lo sacas de la tabla, del balance. Busca si tienes gasto por donación de mercadería. ¿Hay gasto por donación de mercadería? No, 0. Y luego le restas el ingreso por donación de mercadería. ¿Hay ingreso por donación de mercadería? Tampoco hay, 0. Entonces, tu inventario inicial de mercadería sería 46.200. Preguntas. Esa es fórmula. Una vez que ya hallaste el inventario inicial de mercadería, ahora vamos a hallar las compras netas. ¿Cómo hallas las compras netas? Las compras netas lo hallas de esta manera. Compras netas es igual, te vas a tu asiento y jalas todas mis compras, más todos mis fletes, más todos mis otros gastos, menos mis devoluciones y rebajas sobre compra. Fórmula y ya tienes las compras netas. Y finalmente vamos a hallar el inventario final de mercadería. ¿Cómo hallas el inventario final de mercadería? Fórmula. El inventario final de mercadería es el inventario final que te da el problema. El problema te dice que el inventario final es 25.000, listo. A estos 25.000 le sumas alguna pérdida o robo de mercadería que tengas. ¿Tienes alguna pérdida o robo de mercadería? Vamos a ver. En el asiento de ajuste no hay. Entonces vas a tu balance. En tu balance, ¿hay alguna pérdida? Vamos a ver si hay una pérdida de 1.200. Entonces le sumas la pérdida de tu balance. En ajustes no hay, entonces no lo sumas. Luego le sumas las donaciones otorgadas. Si tú buscas en tu balance, no hay donaciones otorgadas. Luego busca en tus ajustes y si tú buscas en tus ajustes, tampoco hay. Entonces 0. Y menos ingreso por donación de mercadería, no hay en ajuste, tampoco hay en el balance. Entonces, 0 también. Eso sería el inventario final, 26.200 soles. Ya tienes los 3 componentes, ahora hállalo. ¿Cuánto sería tu costo de venta? Mi costo de venta sería inventario inicial más compras netas menos inventario final. Fórmula. Y ahí está tu costo de venta. Una vez que ya calculaste el costo de venta, ahora por último, para terminar, tiene que ser la mercadería. Y para hallar la mercadería tienes que ver quién suma el menor. Por ejemplo, el debe suma 112.900 y el haber
suma 92.900. ¿Dónde te falta para que puedas cuadrar el asiento? ¿Dónde te falta colocar una cantidad? En el haber, en el menor. Entonces en el haber le colocas la suma del mayor menos el menor. Y esa diferencia que te sale, que es 20.000 soles, sería la mercadería en el haber. Y así terminas con tu asiento de ajuste del costo de venta. Este asiento es recontrafijo en el examen, siempre preguntan. Y así es como se registra. Y así terminas el asiento de ajuste número 5. Preguntas. Ok, voy a ir a la pregunta que hay en el chat. Dice Luciana, Gina, ¿qué pasa si luego del asiento hay un ingreso por donación? Luciana, en este caso no puede haber ningún ingreso por donación, por eso la transacción lo tienes en el punto número 5. Después de eso no va a haber nada que afecte a tu costo de venta. Por eso está así. ¿De acuerdo, Lu? O si no, te lo hubiesen puesto al último. Es dependiendo del orden. Ya este examen está ya elaborado para que ya no afecte nada. Debajo del punto número 5 ya no te va a afectar nada al costo de venta. Rodrigo, te escucho. ¿Puedes subir a la primera cuenta T, por favor, del ejercicio 5? Ah, Ok, no, perdón, ahí está, ahí está. ahí está. Ahí. Ya. ¿Sí? Ok. Listo, voy a las 6. Vamos a las 6. Dice, la empresa contrató un seguro por 3 años el 1 de enero del 2020. La póliza ascendió a 500.000 soles. La póliza es lo que cubría el seguro. O sea, la póliza no me interesa. O sea, ni mires la póliza porque no te interesa. La póliza es lo que cubre el seguro. A mí no me interesa cuánto cubre el seguro. A mí lo que me interesa es cuánto se pagó por el seguro, que es diferente que la póliza. Entonces, dice, el seguro cubre pérdidas, una póliza de 500.000. Perfecto. Se sabe que se devengó correctamente en el año 2020. Ok. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Te están hablando de un seguro que pagaste por 3 años. O sea, te están hablando, voy a hacer un borrador, te están hablando de un seguro pagado por adelantado. Tú sabes por teoría que cuando te hablan de un seguro pagado por adelantado, hay 2 pasos. El paso 1 es registrar el pago. En este caso, ya no vamos a registrar el paso 1. ¿Por qué? Porque se supone que este seguro ya se pagó el 1 de enero del 2020. Ya se pagó, ya se hizo. Entonces, como ya se pagó, no hay nada que registrar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poner mis datos. ¿Por cuánto se ha pagado? Vamos a ver. Te dice que ya se registró correctamente en el año 2020. Ok, entonces, vamos a ver, como no me dicen el monto, tienes que recurrir aquí, tienes que recurrir a tu tabla y busca seguro pagado por adelantado. Y mira lo que hay. En el seguro pagado por adelantado hay 120.000 soles. O sea, esto es el saldo final. ¿Eso qué quiere decir? Que el contador hizo esto. Mira lo que hizo. Primero hizo el pago, o sea, en el año 2020 el contador ha registrado el pago, o sea, tú sabes que el asiento de pago es así. Seguro pagado por adelantado contra efectivo, ya registró el pago y también te dice el problema que ya registró el devengo del año 2020. O sea, además del pago, ya había registrado ¿qué cosa? El gasto del año 2020. ¿Cómo se registra el gasto del año 2020? Es así. Gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado. Eso es lo que ya había hecho el contador. Registró el pago en el año 2020 y registró el gasto del año 2020. Ya había hecho los 2 pasos por el año 2020. Y te dicen, según la tablita, que el seguro pagado por adelantado después de hacer estos 2 asientos, el seguro pagado por adelantado es 120.000 soles. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, que si tú pagaste en el año 2020 y devengaste por todo el año 2020, dice que el seguro al final te sale 120.000. Entonces, presten mucha atención para no volver a repetir.
Se supone que tú habías pagado por 3 años. O sea, aquí en el primer asiento tú pagaste por 3 años, ¿de acuerdo? De esos 3 años ya devengaste todo el año 2020. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo pagaste el 1 de enero del 2020 y ya devengaste por todo el año 2020, quiere decir que tú ya devengaste un año entero. O sea, de estos 3 años, tú ya registraste el gasto por un año. Eso quiere decir, del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, tú ya devengaste, ya registraste todo un año de gasto. Entonces, estos 120,000, ¿cuántos años representan? Sería, si yo pagué 3 años, pero ya devengué todo un año completo, porque me dice el problema que ya devengaste todo el año 2020, estos 120,000, ¿cuántos años representa? La diferencia. De estos 3 años que yo pagué, ya devengué todo el año completo, entonces, Gina, me quedan 2 años por registrar. Y si te quedan 2 años por registrar, ¿cuánto sería el gasto mensual? El gasto mensual sería 120,000 entre los 2 años que me quedan por devengar, 2 años en meses, sería 24 meses. Lo divides entre 24. Y ahí está tu gasto mensual. Y ahora tu chamba es registrar el gasto por el año 2021. Porque tu chamba, tú estás trabajando por el año 2021. Entonces, el contador ya registró el gasto del 2020. Ahora mi chamba es registrarlo del año 2021. Así que mi asiento sería así. Gasto por seguro contra seguro pagado por adelantado por todo el año 2021. ¿Cuánto sería todo el año 2021? Sería 5,000 por 12. O sea, 60,000. Y ese sería tu asiento de ajuste. El devengo, el registro del gasto solo por el año 2021. ¿Preguntas? ¿Por qué registraste 60,000, perdón? Porque es 5,000, que era el mensual, que ya lo calculé por 12, porque tú quieres por todo el año 2021. Tenías que registrar desde enero del 2021, del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Tenías que registrar 12 meses de gasto. 12 por 5,000 es 60,000. ¿Sí? ¿Y por qué 2021? Porque estás trabajando por el 2021, Rodrigo. Eso es dato del problema. ¿Sí? Estamos en la 6, ¿verdad? Sí, aquí. ¿Por qué 2021? Porque al inicio del problema te decían que estás trabajando por el año 2021. Ujú. Ok. Listo. Paso a las 7. Todas estas transacciones es por el año 2021. Paso a las 7. Voy a ver qué es lo que me dice la 7. Dime, Luciana, te escucho. Antes de pasar a la 7. Sí, disculpa, Gina, los 5,000 salen De del dividir. precio de la póliza. No, la póliza, acuérdate que es floro, la póliza no te interesa. Sale de dividir el seguro pagado por adelantado de 120,000, que lo saqué de mi tabla, aquí, que está de color rosado, 120,000, y lo dividí entre los 2 años, que es 24 meses. De eso sale el gasto. La póliza es floro, la póliza no te interesa. ¿Sí? Me avisas. Sí, gracias. Devengar es igual a gastar, ¿verdad? Sí, devengar es lo mismo que gastar. Ok, ahora voy a la 7. ¿Qué dice la 7? La empresa compró un intangible al contado por 56,000 soles el 30 de junio del 2020, con una vigencia de 2 años. El contador nunca registró esta compra ni cualquier otro registro referido a este activo. O sea, tenemos que registrar la compra, de acuerdo, porque no lo ha hecho, así te dice, y también su amortización, porque tú sabes que el intangible se amortiza. Entonces, como no ha registrado nada, absolutamente nada, y fue en el año 2020, entonces tu chamba en este nuevo año, que es 2021, es hacer lo que el contador se olvidó el año pasado. ¿Qué es lo que se olvidó? Registrar la compra del intangible, entonces registra la compra, sería intangible en el debe contra efectivo porque fue al contado, ya registré la compra, ahí está por 56,000, y ahora lo que tenemos que hacer es registrar el gasto por amortización.
Porque tú sabes que un intangible, como se deprecia, también se amortiza. Entonces, los intangibles no se deprecian, sino se amortizan. Así que, como no registro nada, registro la compra, ahí está, ya registré la compra, pero además voy a registrar su amortización. Entonces, voy a colocar aquí, hallando la amortización del intangible. Y para eso lo que tienes que hacer es lo siguiente. Necesitas tener el costo del intangible, que el problema te dice que es 56.000 soles. Necesitas tener el valor de rescate, que no hay valor de rescate, pero sí tienes vida útil, que es la vigencia, que es 2 años. Vamos a hallar la amortización anual y la amortización mensual, ¿de acuerdo? Tanto la anual como la mensual. ¿Cuánto sería la anual? Sería el costo menos el valor de rescate entre los años. Ese es el anual. Y el mensual sería el anual entre 2. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta por la amortización? Solamente he hecho cálculos. Ok. Una vez que ya amortizaste, porque ya lo hiciste y ya lo amortizaste, ¿ahora qué viene? Ahora viene ver cuánto es lo que se olvidó de registrar de amortización el contador. Dice que el contador nunca registró la amortización, nunca lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Registrarlo. ¿Cómo registras una amortización? Si lo compraste en el año 2020 y nunca registró el gasto en ningún año, entonces vas a partirlo, vas a registrar. Por el año 2020, ¿cuánto sería el gasto por amortización? El gasto por amortización por el año 2020, como lo compró el 30 de junio, sería 30 de junio del 2020 al 31 de diciembre del 2020. En este caso, tenemos que registrar el gasto del año 2020 porque el contador nunca lo hizo. Entonces, ¿cuántos meses de gasto? Sería, si comenzó el 30 de junio, junio no se cuenta, contarías todo julio hasta diciembre, serían 6 meses. Por el año 2020 sería 6 meses. Y por el año 2021, que es el año que estoy trabajando, sería del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. O sea, tendría que registrar 12 meses de gasto. Una vez que ya sabes cuánto gasto vas a registrar en el año 2020 y en el año 2021, ahora registras. Y para eso hay una teoría. Como el gasto, vas a registrar un gasto de años pasados, porque recuerda que tú estás en el año 2021 y quieres registrar un gasto del año 2020, tú sabes por teoría que no puedes colocar gasto. ¿Qué le colocas en vez de gasto? Resultado acumulado. Siempre que tú registres un gasto de años pasados, en vez de poner gasto, se coloca resultado acumulado. Y multiplicas 6 meses por el mensual. Listo, ahí lo tienes. Ese sería tu gasto por el año 2020, que es resultado acumulado. Y por el gasto del año 2021, que es por 12 meses, como es del año 2021, es el año que estoy trabajando, debajo le pones gasto por amortización del intangible. Aquí sí se le puede poner gasto, porque es el año que estoy trabajando. Y multiplicas 12 por el mensual. Así te queda. Y la suma de todo eso lo cuadras con una amortización acumulada del intangible. Y así te queda el gasto por depreciación. Tienes el gasto del año 2020 que no registraron, que se le coloca resultados acumulados porque es un gasto de años pasados, y luego registras el gasto del año 2021, que sí se llama gasto por amortización. Y la suma de todo eso lo cuadras con amortización acumulada. Y ahí tienes el asiento de ajuste número 7. ¿Preguntas? Y así se termina la número 8. Dime, Luciana, te escucho. Gina, tenía una duda con las fechas. Si me pusieran, digamos, un 2, 3 de mayo, Ajá. o sea, en otro contexto, ¿no? Lo cuento como si dijera Como 1, o sea, primero de ese Exacto, sí. mes. Siempre que sea antes del 15, como del 1 al 14, siempre es primero del mes. Y ya después del 15, ponte 16, 17, siempre es como fin de mes. Ah, ok, ok. Entonces, en caso de depreciaciones y amortizaciones, nunca va a ser contado también por días, sino No, simplemente jamás. hago ese cálculo y ya.
O es primer día o es fin de mes. Ok, gracias. Ok. Listo. Entonces tengan cuidado con esto. Cuando son gastos del año pasado, ya saben, resultados acumulados. Ok, voy por la 8. Vamos, sí llegamos. Nos falta todavía una horita de clase. 8. A ver, ¿qué dice la pregunta número 8? Dice, los sueldos del ejercicio, o sea, del ejercicio es del año que tú estás trabajando, o sea, del año 2021, ascendieron a 20.000 soles. Por política de la empresa, los sueldos se pagan todos los fines de mes. Ok. La pregunta es la siguiente. Si los sueldos se pagan todos los fines de mes, vamos a ver cómo registró el contador, porque yo no sé cómo lo han registrado. Luciana, ¿tienes alguna otra preguntita? Tu mano está levantada, ¿me avisas? Ah, Ok. no, disculpa. Perfecto. Entonces, si ustedes se preguntan acá, Gina, si hay un sueldo, yo no sé si han registrado un mes, si han registrado 2 meses, no me dicen nada. Entonces, cuando ustedes no sepan qué hacer, tienen que recurrir al balance. Entonces, voy a ir al balance y voy a ver qué ha hecho el contador. Porque no me dicen qué ha hecho, o sea, no sé qué corregir. Así que me voy al balance y buscas gasto por sueldo. Vamos a pintarlo de amarillo. Gasto por sueldo o sueldos, que es lo mismo. Que está aquí. No sé si lo ven, 220.000. O sea, el contador hizo esto. Voy a poner así. Borrador de la pregunta 8. ¿Qué hizo el contador? El contador registró de esta manera. Contador. El contador hizo eso. Voy a hacer mi borrador del contador y puso gasto por sueldo, puso así. Gasto por sueldo. Por 220.000. Ok. Y ahora, ¿contra qué lo cuadró? Voy a ver contra qué lo cuadró. Busquen si hay sueldo por pagar. Si no hay sueldo por pagar, todo lo puso con efectivo. Entonces, busquemos. ¿Habrá un sueldo por pagar? Sí, Gina, hay un sueldo por pagar aquí de 20.000. Entonces, el contador hizo esto. Puso sueldo por pagar por 20.000 y se supone que la diferencia lo puso con efectivo. Eso hizo el contador. Sin necesidad que me digan, yo buscando puedo tener una idea de lo que hizo el contador. Eso hizo el contador. Puso gasto por sueldo por 220.000, puso un sueldo por pagar por 20.000 y el efectivo por 200.000 soles. Ahora la pregunta es, ¿esto, lo que acaba de hacer, estará bien? No lo sé. Vamos a ver. Voy a poner ahora el asiento correcto. Para hacer el asiento correcto, voy a volver a leer mi enunciado de la pregunta 8. La pregunta 8 me dice, los sueldos del ejercicio, o sea, de todo el año, ascendió a 20.000 soles mensuales. O sea, mi gasto por sueldo por todo el año sería 12, porque todo el año de enero a diciembre tiene 12 meses, sería 12 por 20.000. Ese sería todo mi gasto por sueldo de todo el año, o sea, 240. Y me dicen que ¿cómo se paga todo eso? Se paga a fin de mes. O sea, si todo este gasto de 240.000 tú lo pagaste a fin de mes, ¿eso qué quiere decir? Que todo se pagó al contado. Entonces, todo contra efectivo. Así debió ser tu asiento correcto. Preguntas. Entonces, ahora hazle el cruce. Aquí hay varios errores. Primer error, el gasto por sueldo. El contador tiene un gasto por sueldo de 220.000, pero en tu asiento correcto, según lo que yo he leído, el gasto por sueldo tiene que ser 240.000. Entonces, ¿cuánto le tienes que agregar a lo que tiene el contador para llegar a 240.000? ¿Cuánto le tienes que agregar al gasto? 20.000 soles más. Entonces, mi primer asiento sería gasto por sueldo por 20.000 soles. Listo. Sigamos. Ya corregí el gasto por sueldo. Ahora sueldo por pagar. Según lo que puso el contador puso sueldo por pagar por 20.000. Yo te pregunto, ¿en tu asiento correcto hay algún sueldo por pagar? No. Entonces, elimínalo. ¿Cómo se elimina el sueldo por pagar? El sueldo por pagar, si está en el haber y tú lo quieres eliminar, lo tienes que eliminar en el debe. Entonces, aquí va a ir sueldo por pagar. Por 20.000 soles. ¿Qué más? Y finalmente el efectivo. Si tú miras,
el contador puso efectivo por 200.000, cuando realmente el efectivo, según el asiento correcto, es 240.000. Entonces, ¿cuánto le tienes que agregar a 200.000 en el haber? ¿Cuánto le tienes que agregar para llegar a 240? Le tengo que agregar, Gina, 40.000 soles más. Entonces, mi efectivo que va a estar en el haber, lo agregas por 40.000 soles. Y ahí está tu asiento de ajuste número 8. Preguntas. El asiento del contador Rodrigo. que hemos realizado, Ajá. o sea, ya está establecido como asiento contable. O Sí, sea, claro, cada vez porque que está sube en el tu sueldo, balance. Tienes que buscar en tu balance. Si está en tu balance es que ya está establecido como un asiento. Tenías que buscar si había sueldo por pagar, si había gasto por sueldo. Es lo que yo hice. Lo saqué todo del balance porque no me lo ajá, decían de manera directa. y la estructura siempre es esa, gasto por sueldo, sueldo por pagar y efectivo. Es que es lo que estaba, ¿no? El gasto por sueldo, si está en el deudor, está en el debe. Entonces lo colocas tal cual en el debe, luego viene sueldo por pagar y lo tenías en el haber, por eso lo puse en el haber, y la diferencia asumo que es efectivo, porque no hay otra cuenta que puedas cuadrar a un gasto. Ujú, ya, gracias. ¿Sí? Listo, dime Luciana, te escucho. Sí, de hecho tenía que ver con la pregunta anterior. O sea, quería saber si es que eso del contador tenemos nosotros que armarlo para Sí, luego, de acuerdo a eso, hallar en nuestro asiento. exacto. O sea, el contador, en comparación a otras preguntas, no te lo decían de manera directa. Entonces tú, como tienes un balance, tenías que sacarlo del balance. Tenías que armarlo con respecto al balance. Entonces, en el balance había un gasto por sueldo de 220, un sueldo por pagar de 20.000 y la diferencia para que te cuadre en el efectivo. Lo tenías que armar desde el balance, no te lo daban de manera directa. ¿Sí? Ok, tiene que ser todo lo relacionado que pueda estar con sueldos, ¿no? El sueldo, sí. Tenías que buscar. En este caso sería el gasto Claro. por sueldo y el sueldo por pagar, y como no te cuadraba el asiento, lo cuadras con el efectivo. Listo, gracias. Listo. Ok, voy a ir a la 9. Ya terminé el asiento de ajuste número 8, voy por aquí a la 9. Pregunta número 9, ¿qué dice? A ver, dice, el 1 de enero del 2021 se solicitó un préstamo por 200.000 soles. Se sabe que este se pagará en 5 años en cuotas iguales cada fin de mes. También se pagan intereses mensuales por 500 soles el primer día de cada mes a partir del 1 de febrero. Durante el año, el contador no ha registrado ninguna operación relacionada al préstamo. Entonces, tú sabes que un préstamo, por teoría, tiene 3 pasos. Entonces, voy a aplicar los pasos de un préstamo. Vamos a poner aquí pasos del préstamo. Tú sabes por teoría que el préstamo tiene 3 pasos. Paso 1 es registrar el préstamo. Y para eso siempre, para el paso 1, hay que revisar en el balance si ya lo registraron o no. Dice, se solicitó un préstamo por 200.000. Vamos a buscar si existe un préstamo por pagar de 200.000 soles. Aquí está. ¿Qué quiere decir esto? Que el préstamo ya está registrado. O sea, el monto de 200.000 soles ya se registró. Entonces, el monto de 200.000 soles ya se registró. Así que el paso 1 no lo voy a hacer porque está en el balance. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es mis cálculos. Sé que me presté 200.000 por 5 años. Entonces, voy a poner años 5. Pero este asiento que es de esta manera, que lo voy a hacer aquí, que sería efectivo con préstamo por pagar, este asiento de acá ya no lo voy a hacer porque ya se hizo. ¿Cómo sé que ya se hizo si no me dicen nada? Ya se hizo porque el préstamo justamente lo tienes registrado en el balance. Ahí está, tu préstamo en el haber por 200.000 soles. O sea, ya está registrado el préstamo. O sea, el paso 1 no se hace porque ya el contador ya lo registró. Entonces, solamente tendría que registrar el paso 2 y el paso 3. Así que vamos a registrar el paso 2 y el paso 3. Una vez que ya se registró el préstamo, yo no lo voy a hacer porque ya se hizo en el balance, vamos con el paso 2. Paso 2, registrar el pago de cuotas. Vamos a registrar el pago de cuotas, que claramente eso no se ha hecho. Primero, cuando tú quieres registrar el pago de cuotas, lo primero que tienes que hallar es la cuota mensual. ¿Cómo hallas la cuota mensual? Dividiendo. Yo me presté 200.000 en 5 años. Como yo lo quiero mensual, 5 años. Si tú lo pasas a meses, son 60 meses. Entonces lo divides entre 60.
Entonces, ese sería mi cuota mensual. Y la pregunta es, ¿cuántas cuotas pagas en el año 2021? Te dice que el préstamo comenzó el 1 de enero y se paga cada fin de mes. O sea, vas a pagar, si comenzó en enero y pagas cada fin de mes, vas a pagar desde enero. Entonces sería desde enero hasta diciembre, porque hasta diciembre es donde termina mi periodo. ¿Cuántas cuotas vas a pagar? 12 cuotas. Entonces, como voy a pagar 12 cuotas, mi asiento que el contador no hizo debería ser así. Baja tu préstamo por pagar, baja tu deuda en el debe contra efectivo. Siempre así es el asiento cuando pagas cuotas. Baja tu préstamo, baja tu efectivo. ¿Por cuánto? Por las 12 cuotas. Sería 12 por el mensual. O sea, 40.000 soles. Y ahí está el primer asiento de ajuste por el pago de cuotas. Preguntas. Una vez que ya pagaste cuota, ¿ahora qué viene para terminar con el préstamo? El último paso, el interés. Paso 3, registrar el gasto por interés. ¿Cuánto sería el gasto por interés? Primero necesitas el gasto mensual. ¿Cuánto es tu gasto mensual? Te dice el problema que el gasto mensual es de 500 soles. Entonces registras 500 soles. Ese es mi gasto mensual, 500. Una vez que ya registraste los 500 soles, ya tienes registrado los 500 soles, ahora dime cuántos meses de gasto vas a registrar. Y ustedes ya saben por teoría que cuando ustedes quieren registrar gastos, no te interesa cuándo lo hayas pagado. No te interesa si lo pagaste a fin de mes, el próximo año, no te interesa. Para que tú registres los meses de un gasto, tienes que registrar desde que comenzó tu préstamo. ¿Cuándo comenzó tu préstamo? El 1 de enero del 2021. Entonces voy a registrar desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Cuántos meses de gasto vas a registrar? 12 meses. Entonces, mi gasto por interés va a ser 12 meses. Haces tu asiento debajo, le voy a poner 9.1 y registra primero el gasto por interés. Gasto por interés sería los 12 meses por el mensual. Ahí está tu gasto por interés, que es 6.000 por 12 meses. Pero una vez que ya registraste el gasto, que fueron por 12 meses, desde la fecha que te prestaste, ahora te preguntas, de estos 12 meses de gasto, ¿cuánto pago? Y para eso el problema te dice, los intereses se pagan a partir de febrero, o sea, de estos 12 meses de gasto que comenzó en enero, te está diciendo el problema que se paga desde febrero. Entonces, de estos 12 meses, si tú pagas desde febrero, de febrero a diciembre, ¿cuántos meses has pagado? Solo 11. O sea, de estos 12 meses de gasto, solamente pago 11, porque el problema me dice que lo pago desde febrero. Entonces, en efectivo, solamente bajo 11 meses. 11 por el mensual. Pero Gina, no me cuadra. Entonces, el mes que te falta pagar se llama interés por pagar. Y así te quedaría el asiento del gasto por interés y así se termina el asiento de ajuste número 9 del préstamo. Preguntas por la 9. Dime, Ina, una Rodrigo. pregunta. Donde dice, se sabe que este se pagará en 5 años en cuotas iguales de cada fin de mes. Ajá. ¿Ese Eso dato es para qué para lo hemos la cuota. utilizado? Esto es para la cuota. Esto es para el punto 2. Porque las cuotas se pagan a fin de mes. Eso era para el paso 2. Y eso lo hemos registrado. Sí, claro, aquí está. Baja tu préstamo, baja tu efectivo por los 12 meses que pagaste cuotas, 40.000. Ah, ya, verdad. Ujú. Gracias. Entonces, no se confundan que el paso 2 es totalmente diferente al paso 3. Son como dos transacciones diferentes. Ok, dime, Luciana, te escucho. Sí, si me hubieran dicho que el pago del préstamo ya se registró, ya no necesito hacerlo, ¿no? El pago del préstamo. O sea, si ya se registró, no lo necesitas hacer, como el paso 1, ¿no? Igual es importante ver al balance, ¿no? En el balance también. El balance te da una idea. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Listo, voy a la 10.
A ver, ¿qué dice la 10? La 10 es muy parecida a la 8. Vamos a hacer la 10 nuevamente, pero es con otro gasto. A ver, ¿qué dice la 10? Vamos a ponerlo por acá. A ver, ¿qué dice la número 10? Dice, los gastos de luz, agua y teléfono ascienden mensualmente, o sea, durante el año, ascienden a 7.000 mensual. Estos se pagan los primeros días del mes siguiente. Ok, entonces vamos a registrar el gasto. Primero, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que hacer lo que hizo el contador. Entonces voy a hacer lo que hizo el contador. Contador. Porque no me dicen qué corregir, entonces tengo que ver qué es lo que hizo el contador. Como el problema tampoco me dice lo que hizo el contador, entonces hay que buscar todo lo relacionado a un gasto por LAT. Te vas a tu balance y buscas. Gasto por LAT lo tenemos aquí. El contador registró un gasto por 84.000 soles en el debe. Entonces le pones gasto por LAT 84.000. Listo. Y ahora, ¿contra qué lo cuadró? Hay dos posibilidades. O todo lo hizo con efectivo o lo pudo cuadrar con cuentas por pagar diversas u otras cuentas por pagar. Entonces hay que buscar si hay cuentas por pagar diversas. A ver. No, no hay. Entonces, Gina, si no hay cuentas por pagar diversas, que era otra posibilidad, entonces lo único que me queda es contra efectivo. O sea, todo lo hizo contra efectivo. Eso es lo que hizo el contador, entonces. Ya está. Pero tú sabes que esto está mal. ¿Por qué? Porque el asiento correcto debió ser así. Vamos a hacer el asiento correcto. Correcto. ¿Cómo debió ser el asiento correcto? El asiento correcto debió ser así. Primero le registras el gasto por LAT, pero el gasto por LAT debió ser los 12 meses, porque estoy trabajando por todo el año 2021, sería 12 meses por 7.000 mensual, sería 84.000, pero de esos 12 meses me dice que se paga al mes siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que de esos 12 meses yo solamente pago 11. Siempre que tú pagues al mes siguiente, pagas uno menos. Si registraste 12 meses de gasto y el problema te dice que ese gasto se paga al mes siguiente, solamente pagas 11. Entonces, tu efectivo solo debió ser por 11 meses, sería 11 por 7.000. Y el mes que no pagas se llama cuenta por pagar diversa. Así debió ser tu asiento correcto. ¿Preguntas? Ahora hazle el cruce. El gasto por LAT no pasa nada. El gasto por LAT está bien porque tiene la misma cantidad. El problema está aquí en el efectivo. Primero, el contador registró efectivo por 84.000, cuando realmente el efectivo era por 77.000. Entonces, a este efectivo hay que bajarle 7.000 soles. ¿Dónde se baja? Si lo tengo que bajar, lo tengo que poner al otro lado. O sea, sería así. Coloco efectivo en el debe por 7.000. Y ahora, ¿contra qué lo cuadro? En el asiento correcto hay cuenta por pagar diversa y el contador no lo tiene. Entonces, agregas la cuenta por pagar diversa. Copias en el haber la cuenta por pagar diversa por 7.000. Y ahí está tu asiento de ajuste de la número 10. ¿Preguntas? Y eso era todo por la 10. Ok, paso a la 11. ¿Qué dice la 11? Vamos a leer. La 11 dice, el 31 de diciembre, mediante una revisión de los auditores, se identificó que 20.000 soles de las ventas brutas correspondían a un anticipo. Ok, entonces, ventas brutas. ¿Dónde se registra una venta? En el haber. Pero te están diciendo que el auditor identificó que esa venta que habías colocado en el haber por 20.000 soles era de un anticipo. Entonces, ¿qué haces con esas ventas? Si las ventas brutas están en el haber, pero te están diciendo que esas ventas están mal registradas porque no debió ser venta, sino anticipo, ¿qué haces? Eliminas las ventas brutas al otro lado y en el haber colocas anticipo al cliente. Era todo lo que tenías que hacer por la letra 11. Si las ventas brutas tú lo habías registrado en el haber porque ahí van las ventas en el haber y te dicen que las ventas brutas están mal, tú tenías que eliminar ventas brutas en el debe y colocar en el haber la cuenta correcta que era anticipo.
Y ahí está tu asiento de ajuste número 11. ¿De acuerdo? ¿Preguntas por la 11? Ok, tengo una pregunta por la 10. Recuerden que cuando hacen su pregunta y avanzo, siempre pregúntenme cuando estoy haciendo el problema para no irme de la hilación del problema. Voy a repetir la 10. En el chat me dice, una consulta, ¿por qué se multiplicaba por 11? Se multiplica por 11, Valentina, porque si tu gasto fue 12 meses y te están diciendo que ese gasto lo pagas al mes siguiente, de esos 12 meses, Valentina, tú solamente pagas 11. Por eso lo multipliqué por 11. Y el mes que no pagas se llama cuenta por pagar diversa. Sí, Valentina, no sé si quedó claro. Si eso era tu pregunta, me avisas. Listo. Preguntas por la 11. ¿Alguien se perdió porque eliminé ventas brutas y puse anticipo al cliente? Sí, lo de ventas brutas, puedes repetirlo, por favor. Ok, te dice que tú habías registrado ventas brutas, pero el problema te dice que ventas brutas no era el correcto, sino anticipo. Entonces, tú por teoría, Rodrigo, sabes que las ventas van en el haber. Entonces, si tú quieres eliminar unas ventas, las ventas lo eliminas en el debe, y en el haber, como el problema dice que debió estar anticipo, entonces le colocas anticipo al cliente. Eliminas ventas brutas y agregas la cuenta correcta. Eso era todo lo que tenías que hacer. ¿Sí? Sí, sí. Listo, voy a la 12. Uy, la 12 está larga. Vamos a leer. 12. Voy a ir a la 12 que está por aquí. A ver, ¿qué dice la 12? Ya vamos, estamos bien con el tiempo. A ver, ¿qué dice la 12? Voy a leer. Dice, la empresa adquirió, o sea, compró sus terrenos y el resto del activo fijo el 1 de enero del 2020. O sea, todo lo compró el 1 de enero del 2020. Dice, el 1 de agosto del 2021, la empresa decidió vender el 50% de sus muebles y enseres. Se sabe que lo vendió al contado por 53.500 soles. Los muebles y enseres se deprecian a una tasa anual del 12.5% y tiene un valor de rescate del 20%. Esta operación de venta no fue registrada. Se sabe que la depreciación registrada de los muebles y enseres y del edificio del año 2020 es correcta. Ok, o sea, lo que me están diciendo aquí es que todas las depreciaciones ya están registradas por el año 2020, ya están. O sea, tu chamba solamente es por el año 2021. Entonces vamos a comenzar a depreciar. Dice, y lo voy a poner de color verde, que yo vendo el 1 de agosto, yo vendo un mueble, pero vendo la mitad de los muebles. Entonces voy a registrar primero la venta de los muebles. Venta de los muebles, que no lo han hecho. Entonces, para eso siempre tú sabes que cuando vendes muebles, el primer paso es registrar su depreciación, registrar la depreciación de los muebles. Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas, como no han hecho nada en relación a la venta de los muebles, tú lo que necesitas es registrar, obviamente, la venta. Y para eso hay que depreciar. Entonces, lo primero que voy a hacer es depreciar los muebles. Sería el costo. ¿Cuánto me costó los muebles que estoy vendiendo? Te dice el problema que tú vendiste la mitad de los muebles. O sea, como no sé cuánto me costó, te vas a tu tabla y buscas muebles y enseres. ¿Hay muebles y enseres? Sí. Aquí está. Aquí están los muebles y enseres. Dice que el costo fue de 120.000, pero no deprecias todo, sino solamente la mitad, porque de estos 120.000 el problema te dice que solamente deprecias la mitad. Entonces, sería de estos 120.000, que es el costo de los muebles, solo la mitad vendo. Entonces, a eso le vamos a sacar el 50%. O sea, 60.000. Listo. ¿Tiene valor de rescate? Sí, te dice que el valor de rescate de los muebles que estás vendiendo es del 20%. Entonces sería 20% de 60.000. Y su tasa es del 12.5%. Ya tienes todos estos datos, ahora deprecia. Sería depreciación anual, depreciación mensual. ¿Cuánto sería la depreciación anual? Sería el costo de los muebles que estoy vendiendo menos el valor de rescate y todo eso por la tasa.
Eso sería el anual y el mensual sería el anual entre 12. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, deprecia. Para depreciar estos muebles tienes que depreciar por todo el año 2021. Dime, Luciana, te escucho. Disculpa, Gina, ¿los 12.000 del valor de rescate, de dónde lo sacaste? El 12.000 del valor de rescate, lo saqué del 20%. El problema te dice que el valor de rescate es 20%. Entonces sería 20% del costo. Perdón, no había leído. Ok. Oh, listo. Ya tienes la depreciación. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué fecha vas a depreciar? Como a ti te piden por el año 2021, entonces vas a depreciar. Como ya todo el año 2020 ya está hecho, entonces tu chamba es hacer del 1 de enero del 2021 hasta la fecha que lo vendiste. ¿Cuándo lo vendí? 1 de agosto del 21. Entonces voy a depreciar ¿cuánto tiempo? Del 1 de enero al 1 de agosto hay 7 meses. Voy a depreciar 7 meses por estos muebles que estoy vendiendo. Así que tu primer asiento por la venta de los muebles sería gasto por depreciación de muebles contra depreciación acumulada de muebles. ¿Por cuánto? Por los 7 meses. Sería 7 por el mensual. Ese sería el primer asiento antes de vender. Deprecio los muebles que voy a vender solamente por 7 meses, que es hasta la fecha de venta. Una vez que ya depreciaste por 7 meses, ahora que viene la venta. Vamos a venderlo. Primer punto, hay que saber si lo hemos vendido al contado o al crédito. ¿Lo estás vendiendo al contado o al crédito? Te dice el problema. Se sabe que se vendió al contado, entonces sube mi efectivo por el monto de la venta, que es 53.500. Listo, ya lo vendí al contado por 53.500. Luego, según la teoría, una vez que ya sabes a cuánto lo vendiste, que es al contado, tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de esos muebles que estás vendiendo. Entonces voy a poner aquí, eliminando toda la depreciación acumulada de los muebles que estoy vendiendo. Y para que tú elimines toda la depreciación acumulada de esos muebles, para que tú elimines toda la depreciación acumulada de esos muebles, tienes que contar desde la fecha que compraste los muebles hasta la fecha que lo vendiste. Cuando tú quieres eliminar toda la depreciación acumulada en una venta, tienes que contar de qué fecha lo compré. Dice que los muebles se compró, según el problema, 1 de enero del 2020. Entonces tienes que contar del 1 de enero del 2020 hasta la fecha que lo vendiste, que fue 1 de agosto del 21. ¿Cuánto tiempo tienes que eliminar? Sería todo el 2020 son 12 meses más todo el 2021, 7 meses. ¿Cuánto de depreciación acumulada tienes que eliminar? 19. Entonces, elimina los 19 meses. Sería 19 por el mensual. Listo. Una vez que ya eliminaste toda la depreciación acumulada, dejas un espacio porque no sabes si vas a tener ganancia o pérdida. Y acá abajito eliminas los muebles y enseres. Mis muebles y enseres sería, te vas al costo de los muebles que estás vendiendo y sería 60.000. Ya está. Y ahora, al ojo, ¿dónde suma el menor? En el haber. Así que aquí sacas la diferencia. Sumas el mayor, que es el debe, y le restas el menor, que es el haber. Y esa diferencia, como te salió en el haber, eso para ti es un ingreso por venta de muebles. Y así te quedaría el asiento de venta de los muebles. ¿Preguntas? Ahí está mi primera transacción, pero de esa me falta todavía un par más. Una vez que ya hiciste la venta de los muebles, obviamente hay que depreciar, pues, ¿no? O sea, vamos a depreciar ahora los muebles que me faltaron, porque recuerden que de estos 120.000 que te costaban los muebles, ya habías vendido la mitad. Entonces hay que depreciar la otra mitad, que no lo he vendido. Así que para la otra mitad sería así. Colocas 12.2 y vamos a depreciar la otra mitad de los muebles. Sería gasto por depreciación de los muebles contra depreciación acumulada de los muebles. Y vas a depreciar la otra mitad que tendría el mismo esquema, con un costo de 60.000, el valor de rescate, o sea, todo lo mismo porque es la otra mitad.
Entonces tú tenías como que 2 muebles. El primer mueble de 60.000 ya lo vendiste, ya deprecié eso, y ahora te falta la otra mitad. La otra mitad sí tienes que depreciarlo por todo el año 2021, porque esa otra mitad no lo has vendido. Si no lo has vendido, tienes que depreciarlo por todo el año. ¿Cuánto sería todo el año de la otra mitad? Sería 6.000 soles. Entonces deprecias la otra mitad de los muebles que no lo has vendido por todo el año, que sería 6.000. ¿Preguntas? Listo. Y ahora, ¿qué más me falta depreciar? Ya deprecié los muebles que me faltaron y ahora me faltan los edificios. Gina, ¿dónde dice edificios? Aquí. Hay que depreciar todos los activos que tú tienes. Y acá tú tienes edificios, miren. Entonces, hay que depreciar los edificios. Y los edificios ya tienen una depreciación acumulada de 75.000. ¿Eso qué quiere decir? Que los edificios ya se depreció por todo el año 2020, porque acuérdate que los edificios también se compró el 1 de enero del 2020. Dice que por todo el año 2020 ya está depreciado. O sea, tus edificios, por todo el año 2020, ¿cuánto era? 75.000 soles. Aquí está, lo puedes ver. O sea, Gina, ¿y cómo sabes que es 75.000? Porque dice depreciación acumulada del edificio. O sea, esto se refiere a todo el año 2020. Entonces, por el año 2021, ¿cuánto sería? En la misma cantidad. Si por todo el año 2020, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, fue 75.000, ¿cuánto sería por todo el año 2021? La misma cantidad. Entonces, mi asiento de depreciación del edificio sería así. Gasto por depreciación del edificio por el año 2021 contra depreciación acumulada del edificio. ¿Por cuánto? Por 75.000. Aquí no pude hacer cálculos. ¿Por qué no pude hacer cálculos? Porque no me dan la tasa para depreciar el edificio. Entonces, en estos casos que a ti no te dan una tasa para depreciar un activo fijo, tienes que recurrir a tu balance. Por eso fui a mi balance y dije, si ya depreciaron por todo el año 2020, que fue un año, y han puesto 75.000 y me dicen que este monto es correcto, entonces, si yo quiero depreciar por todo el año 2021, sería la misma cantidad. Por eso copié la misma cantidad. Y así es como se termina la número 12. Hice la venta de los muebles, deprecié la otra parte de los muebles que no vendí y deprecié los edificios. Los terrenos no se deprecian nunca. Entonces, con los terrenos no hago nada. Y esos serían todos los asientos por la pregunta número 12. Preguntas. Dime, Rodrigo, te escucho. En la información de arriba en la tabla, ¿a qué se refiere con depreciación acumulada de terrenos? Si supuestamente no se deprecian. Depreciación acumulada de terrenos. Ah, buen punto. Esta depreciación acumulada del terreno, tenemos que corregirlo, no lo vi. Entonces, miren este detalle. Tú en tu balance, gracias Rodrigo, no había visto, en tu balance tenías depreciación acumulada de terreno. Y tú sabes que esto no puede existir. No puede haber depreciación acumulada del terreno. Esto está mal. Entonces, no te lo dicen explícitamente en tu ejercicio, pero tú sabes, mirando el balance, que una depreciación acumulada del terreno no existe. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eliminarlo. Esta depreciación acumulada del terreno, lo más probable es que sea del año 2020. Porque en el año 2021 no hemos registrado ninguna depreciación acumulada del terreno. Entonces, Gina, ¿qué tengo que hacer con esto? Eliminarlo. Porque esa depreciación acumulada del terreno no puede existir. Entonces lo vamos a eliminar. La depreciación acumulada del terreno, ¿dónde está? Está en el haber. Entonces, tú para eliminarlo, ¿dónde lo tienes que eliminar? Al otro lado. Entonces le vas a poner aquí. Depreciación acumulada del terreno. Y lo eliminas. 145.000. Y ahora, ¿contra qué lo cuadro? Como esta depreciación acumulada del terreno es un gasto de años pasados, del año 2020 probablemente, entonces tú acá tendrías que eliminar el gasto, tendrías que poner gasto por depreciación del terreno, tendrías que eliminar su gasto,
pero tú sabes que como es un gasto del año pasado, porque el terreno se compró en el año 2020, es un gasto del año pasado, tú no le puedes colocar gasto. ¿Qué le colocas? Resultado acumulado. Y ahí está la corrección de la depreciación acumulada del terreno. ¿Por qué lo hice? Porque ustedes saben que los terrenos nunca en la vida se deprecian. Y entonces lo eliminé. Ahí está. Eliminas la depreciación acumulada del terreno, que no puede existir, jamás puede existir una depreciación acumulada del terreno, y lo eliminas contra el gasto. Pero como es un gasto del año pasado, en vez de colocarle gasto, ¿qué le colocas? Resultado acumulado. Y ahora sí, ya terminé con la pregunta 12. Preguntas. Eso de que es un gasto del año pasado, ¿cómo se sabe? Porque tienes que leer la 12. Dice, los terrenos se compraron en el año 2020 y todo acerca del año 2020, Rodrigo, ya está registrado. Entonces se asume que es del año 2020. Te lo dice la número 12. Terrenos lo compraste en el año 2020 y se sabe que todas las depreciaciones son correctas para el año 2020. Entonces ya todas las depreciaciones lo han hecho en el año 2020. Entonces como han depreciado el terreno, se asume que es del año 2020. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces tienen que leer muy bien en ajustes. Entonces, Una disculpa, dime, siempre Luciano, te escucho. que sea de otros periodos, se va a poner resultados acumulados. Sí, en vez de colocar gasto o ingreso, se coloca, dependiendo de dónde ibas a colocar el gasto o el ingreso que estés eliminando, si son de años pasados, siempre resultados acumulados. En vez de gasto o ingreso, lo borras y colocas resultados acumulados. Ok, está bien. Listo. Y Dime. si es que te dice solo de un semestre, siempre que sea del mismo año, igual va a ser No, si es de un semestre, digamos, tú estás en el año 2021 y es un semestre del año 2021, ese es gasto o ingreso. Pero si ese semestre es del año pasado, tienes que poner resultados acumulados. Ok, entonces es por años. Por año. Ajá. Es el año, o sea, no es el semestre o un mes, no, sino es el año. Si tú estás trabajando en el año 2021 y te están dando un gasto del año 2019, año 2020, o sea, años pasados, colocas resultados acumulados. Ok, paso a la 13 y con la 14 termino. Vamos a la 13. Dice, el cliente, el moroso, dudoso EIRL se acercó a las oficinas administrativas y realizó el pago de una factura por 25.000 soles. Esta factura se encontraba castigada desde el 15 de agosto del 2020 debido a que el cliente se declaró en bancarrota por cuestiones referidas a la pandemia. O sea, es una cuenta castigada, de acuerdo, es una cuenta castigada, pero que tú lo tienes que registrar. Entonces, si ya se castigó y ahora tú estás cobrando esa cuenta castigada, ¿cómo es el asiento cuando cobras una cuenta castigada? Esto es un asiento típico. Es, sube tu efectivo y en el haber colocas ingreso por recupero de cuenta. Ese es el cobro de una cuenta castigada. Entonces, tú habías castigado por 25.000, pero ahora el cliente dice que te está pagando. Se acercó a las oficinas y realizó el pago. O sea, en otras palabras, estás cobrando una cuenta castigada. ¿Cómo es el asiento típico del cobro de una cuenta castigada? De esta manera. Efectivo contra ingreso por recupero de cuenta y colocas los 25.000 soles. Y fin de la pregunta número 13. Eso era todo por la 13. ¿Preguntas por la 13? Ok, y por último, y con eso se liberan la número 14, ¿de acuerdo? Vamos a la 14. Y con eso terminamos también. Sí. A ver, ¿qué dice la 14? Présteme mucha atención con la 14 porque la 14 también es una pregunta típica, súper típica en un examen de ajustes. Así que vamos a leer, presten atención. Dice, la empresa tiene como política mantener como estimación de cobranza dudosa el 5% del saldo final de las cuentas por cobrar. O sea, te están diciendo lo siguiente, te están diciendo que el saldo final de la estimación tiene que ser el 5% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Eso es lo que te están dando como política de la empresa. Entonces lo voy a copiar aquí. Entonces me están diciendo que el saldo final de la estimación tiene que ser el 5% del saldo final de las cuentas por cobrar. Entonces, para yo poder calcular el saldo final de la estimación,
Lo que yo tengo que hacer, y esto ya lo voy a agrandar porque ya no necesito el Word, lo que yo tengo que hacer es mayorizar. Si tú quieres hallar un saldo final de las cuentas por cobrar, si tú quieres hallar el saldo final de las cuentas por cobrar, tienes que mayorizar. Lo puedes hacer mentalmente también, pero más seguro es mayorizando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí cuentas por cobrar a comerciales. Y lo primero que tú tienes que hacer es mayorizar. Te vas a tu balance, vamos a ir al balance, y vas a buscar primero las cuentas por cobrar a comerciales. Y acá lo tienes. Cuentas por cobrar a comerciales en el balance es 70.000. Perfecto. Entonces colocas en el debe 70.000 y colocas balance. Listo. Y ahora tienes que agregar todos los ajustes que tú tengas. Voy a ir de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en la 13 no hay ninguna cuenta por cobrar. Hay que buscar si tenemos otras cuentas por cobrar por aquí. Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. ¿Hay alguna cuenta por cobrar a comerciales además de mi balance? Sí, aquí. En el 2.1 hay una cuenta por cobrar a comerciales de 28.000. Entonces, esto hay que agregarlo. Colocas 28.000 en el haber y eso sería del ajuste 2.1 para que sepas de dónde lo saqué. Ahora sí, ¿cuánto es el saldo final? El saldo final te ubicas en el mayor y sería 70.000 menos 28.000 porque está al otro lado, hay que restarlo. Este sería mi saldo final. ¿Preguntas hasta acá? Ya tienes el saldo final. Entonces, ¿para qué yo hallé el saldo final? Para hallar ahora el saldo final de la estimación. ¿Cuánto sería el saldo final de la estimación de cobranza dudosa? El saldo final de la estimación de cobranza dudosa, según la política, es el 5% del saldo final de las cuentas por cobrar. O sea, 2.100. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, pero ustedes saben que los saldos finales nunca se registran. Entonces, en este caso, como tú has hallado un saldo final, tú sabes que el saldo final nunca se registra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Como nunca se registra un saldo final, nunca en la vida se registra un saldo final, entonces lo que vamos a hacer es otra cuenta T. Entonces, ya tienes el saldo final de la estimación, vas a hacer otra cuenta T. Y vas a colocar aquí saldo, o mejor dicho, vas a colocar la cuenta estimación de cobranza dudosa. Y lo que vas a hacer es mayorizar todas las estimaciones que tú tienes, comenzando por el balance. Te vas al balance de saldos y buscas si tienes alguna estimación. ¿Hay alguna estimación en el balance? Sí. No sé si lo ven, pero están aquí. Estimación de cobranza dudosa, 4.000 soles. Entonces voy a registrar primero esos 4.000 que están en el haber. 4.000. Ya está. Y ahora todos tus ajustes. Busca si tienes estimaciones. A ver, voy a ir de abajo hacia arriba. Estimación. No hay. Estimación. No hay. Hasta el momento no hay. En la 4 tampoco hay. En la 3 tampoco. En la 2.1, 28.000. Ok. Ok, hay una estimación de 28.000. Tanto en el 2 como en el 2.1. Entonces voy a registrar en el debe y en el haber. Entonces voy a registrar así. En el debe hay 28.000 y en el haber 27.000. Entonces acá le voy a poner, este es el ajuste del 2.1 y este es el ajuste del 2. Totaliza y saca la diferencia. Sumas el debe, sumas el haber y la diferencia lo tienes que poner aquí. Esto es lo que te sale, 3.000. Pero tú sabes, según tus cálculos, una vez que ya mayorizaste, se supone que la estimación es 3.000, pero tú por tus cálculos sabes que tu saldo final de estimación, ¿cuánto tiene que ser? 2.100. O sea, mi saldo final de estimación, que siempre va en el haber porque es un activo negativo, siempre es 2.100. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto le tienes que restar a 3.000, que es lo que tú tienes hasta el momento? ¿Cuánto le tienes que restar al otro lado, obviamente? ¿Cuánto le tienes que restar para que llegues a 2.100? ¿Cuánto le tienes que restar? 900. Y esto sería el ajuste, lo que tú tienes que restar.
yo tenía 3.000 hasta el momento registrado, pero como el problema me dice que el saldo final tiene que ser 2.100, entonces, ¿cuánto le tienes que restar? 900. Y esto es tu ajuste. Preguntas. Entonces, moraleja, siempre que a ti te den el saldo final de la estimación, tienes que hacer este procedimiento. Haces primero, hallas el saldo final de las cuentas por cobrar, luego hallas el saldo final de la estimación y finalmente mayorizas toda la estimación que tienes, que en este caso me salió 3.000, y tú dices, de estos 3.000, ¿cuánto necesito para llegar al saldo final que es 2.100? ¿Cuánto necesito? Restar 900. Y ahora sí, ¿cómo registras esto? Estos 900 están en el debe de la estimación, entonces colocas así. Estimación de cobranza dudosa por 900 y su contraparte hay dos posibilidades. Puedes colocarle ingreso por recupero de cuenta o ingreso por incobrables. En este caso le voy a poner ingreso por recupero de cuenta. Esto es un asiento como extraordinario. Siempre que la estimación al momento de ajustarte salga en el debe, sería estimación de cobranza dudosa y su contraparte, ingreso por recupero de cuenta. Y así se terminan los 14 asientos de ajuste de este examen. Dime, Rodrigo, te escucho. Me perdí un poco en la mayorización, ¿puedes repetirla? Ya, voy a explicarlo rapidito porque estoy dentro del tiempo. Lo único que he hecho, esto es antes del parcial, es mayorizar. Saqué del balance de saldos, tienes que buscar en tus asientos de ajuste, Rodrigo, y te vas a dar cuenta que hay dos estimaciones. Uno en el asiento de ajuste 2.1 y el otro en el asiento de ajuste número 2. Sumas tu debe, sumas tu haber y la diferencia lo sacas en el mayor. Eso es lo que hice. Y estos 3.000 es lo que ya se registró. De esos 3.000, tú sabes por teoría y por lo que acabas de calcular que el saldo final de la estimación es de 2.100. Entonces, tú por teoría también tienes que saber que la estimación siempre va en el haber. Y entonces, si tú tienes 3.000 y quieres llegar a 2.100, ¿cuánto te falta? 900 al otro lado. Solamente es mayorizar, es buscar en tus tablas si tienes la estimación y copiarlo, si está en el debe o en el haber. ¿Sí, Rodrigo?